El lugar de culto elegido por Dios 6502-20 predicado el sábado 20 de febrero de 1965 en la escuela secundaria Parkview en Jeffersonville, Indiana. 1 hora y 25 minutos, permanezcamos de pie un momento mientras inclinamos la cabeza para orar. Y ahora, con la cabeza inclinada, y confío en que nuestros corazones también lo estén, me pregunto cuántos de los presentes esta noche desean ser recordados en oración, algo especial. Levanten la mano y digan: Dios, concédeme esta noche lo que busco. Que el Señor los bendiga. Padre Celestial, al acercarnos humildemente a este gran trono de gracia, por fe nos adentramos en el más allá donde Dios, los ángeles, los querubines y toda la hueste celestial están reunidos. Porque Él dijo que ni siquiera un gorrión puede caer a tierra sin que el Padre Celestial lo sepa. Cuanto más sabe Él aquí, cuando cientos de personas inclinan la cabeza y te invocan con peticiones especiales. Padre, contempla al mundo necesitado esta noche, pues somos un pueblo necesitado. Ruego, Dios, que por habernos reunido aquí y haberte expresado nuestra fe en un Dios vivo que sí responde a las oraciones, hemos salido del mundo de los incircuncisos, de corazón y oídos, para vivir una vida separada y confesar nuestra fe en ti. Y esta noche hemos alzado las manos para decir que estamos necesitados. Querido Dios, responde a cada una de sus peticiones. Mateo 10:29 No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12:6 No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 3 Y entonces, Padre, oramos para que nos visites esta noche en la palabra. Venimos aquí para recibir corrección, para entender, para que sepamos cómo vivir en este día presente, qué esperar, qué hacer. Porque sabemos que la venida del Señor se acerca, según todas las señales que predijeron los profetas. Nos acercamos al tiempo, Señor, en que la liberación completa será dada a tus hijos. Dios, que todos estemos allí, Padre. Que no falte nadie. Ese es nuestro propósito de estar aquí, Señor. Te amamos y nos estamos preparando para esa hora. Háblanos, te lo pedimos de nuevo esta noche, y sana a los enfermos. A todos los enfermos y afligidos que están en el edificio, oramos para que los sanes, Señor, y especialmente a los que tienen necesidades espirituales. Oramos para que salves a cada alma perdida, llenes a cada creyente con el Espíritu Santo y renueves la fuerza y el poder en tus hijos creyentes. Concede estas cosas, Padre. Pedimos mucho, porque nos dijiste que pidiéramos en abundancia, que pidiéramos muchas cosas grandes, para que nuestras alegrías se cumplieran. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ciertamente considero un gran privilegio esta noche estar de nuevo aquí en la plataforma, en esta escuela secundaria, para enfrentar a esta gente tan buena que se ha reunido para escuchar el Evangelio. Pido la misericordia de Dios para que me ayude a decirles la verdad hasta donde yo sé. Él todavía puede cerrar la boca de un hombre como la de un león. Y si alguna vez intentara decir algo incorrecto y contrario a su voluntad, mi sincera oración es que Él cierre mi boca para que no lo diga. Porque en verdad, yo mismo quiero estar en el cielo, y nunca estaría allí. Y además de todo eso, sería un falso líder, alguien que ha hecho algo falso. Si lo hago, es porque no conozco otra cosa. Que el Señor los bendiga. 5 Mañana por la mañana, si es la voluntad de Dios, me propongo hablar sobre el tema matrimonio y divorcio. Confiamos en que vengan con sus lápices y papeles. No tardaremos mucho, pero me gustaría. Ese era mi propósito al regresar primero, a Indiana, que les prometí eso. Lo intentaré mañana por la mañana. Si no lo consigo mañana por la mañana, lo haré mañana por la noche. Pero intentaré mañana por la mañana, si Dios quiere, hablar sobre el tema. Las 2 corrientes de pensamiento. Y que Dios nos ayude a saber qué es la verdad, simplemente a saber qué es la verdad, para que podamos andar en la verdad y en la luz. 6 Saben, tenía un viejo amigo negro. Me dijo, hermano Billy, dijo, no quiero problemas en el río. Dijo, quiero tener mi boleto en la mano. Y cuando suene el silbato, no quiero problemas allí. Le pedí al Señor hace mucho tiempo que, si hay algo mal, lo arreglara ahora mismo, dijo, porque estará oscuro y tormentoso esa mañana cuando el barco zarpe hacia el otro lado. Dijo, no quiero ninguna interferencia. Quiero encargarme de todo ahora. Para eso estamos aquí, para intentar solucionar todas las interferencias y poder embarcar a esa hora. Ahora, no les hablaré mucho esta noche, porque tenemos 2 servicios mañana. Y luego me iré a otro lugar a otro. Más servicios.
7 Pero ahora, en el libro de Deuteronomio, deseo leer del capítulo 16, los primeros 3 versículos de Deuteronomio 16, 1, 3. Observa el mes de Abib y celebra la Pascua. El Señor tu Dios. En el 4º mes de Abib, el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrificarás, pues, la Pascua al Señor tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre. Deuteronomio 16, 1 Guardarás el mes de Abib, y celebrarás la Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Deuteronomio 16, 2 Sacrificarás, pues, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. 8 Ahora, mi tema esta noche es el lugar de adoración elegido por Dios. Si se fijan, el mes de Abab significa abril. Abril es cuando se sacaron. Y ahora, lo curioso es que esta noche, como adoradores de Dios en estos tiempos, encontramos tantas ideas diferentes de la gente. Y mientras haya diferentes ideas sobre las cosas, habrá diferentes preguntas. Debe haber una respuesta verdadera a cada pregunta. Si yo preguntara, ¿qué es esto? Dirían, bueno, un escritorio. ¿Para qué sirve? Alguien podría decir, no es un escritorio, es una tabla. Bueno, es una tabla, pero aún así es un escritorio. Debe haber una respuesta verdadera. Y si pregunto sobre cualquier cosa, debe haber una respuesta verdadera. Puede haber algo parecido, pero debe haber una respuesta verdadera y directa a cada pregunta. Por lo tanto, a cada pregunta que surge en nuestras vidas, debe haber una respuesta verdadera y correcta. 9 Y ahora, hoy escuchamos que mucha gente de nuestro mundo, como misionero, tras haber realizado varios viajes transatlánticos y alrededor del mundo, he estado en contacto con muchas religiones diferentes, como Buda, Mahoma, los Sikhs, los jainistas y muchas otras religiones del mundo. Y luego, aquí en Estados Unidos y en otros países, me encuentro con todas nuestras diferentes iglesias, como nuestras denominaciones, comenzando por la católica romana primitiva, pasando por la griega, y así sucesivamente, con los diferentes ritos, y luego con las 900 y pico denominaciones protestantes. Ahora bien, cada una de ellas, claro que se puede ver su idea, y no puedo culparlas, afirma ser la verdad, poseer la verdad. Quienes pertenecen a esas iglesias deberían creerlo, porque han depositado su destino eterno, en las enseñanzas de esa iglesia. Y son tan diferentes entre sí, que plantean 900 y pico preguntas distintas. Por lo tanto, al haber 900 y pico preguntas diferentes, debe haber una sola respuesta correcta. Y quisiera que esta noche, ya que buscamos ir al cielo y encontrarnos con nuestro Señor Jesús, a quien todos amamos, buscáramos en las Escrituras para encontrarla. 10 Ahora bien, si se trata de una pregunta bíblica, debería tener una respuesta bíblica. No debería provenir de un grupo de hombres, de una comunidad específica, de algún educador o de alguna denominación. Debería provenir directamente de las Escrituras, donde el lugar de encuentro de Dios es la adoración. Y, sin duda, siendo Dios, existe un lugar de encuentro, un lugar donde Él se reúne. Ahora bien, encontramos aquí en Deuteronomio, al principio, que Moisés recita las Escrituras, lo que les había dicho, cómo los había sacado de Egipto con un brazo poderoso y los había establecido. Fueron llamados el pueblo de Dios hasta que salieron de Egipto, y luego fueron llamados la iglesia de Dios, porque la iglesia es la congregación no. En realidad, la iglesia significa los llamados, aquellos que han sido llamados. Y salieron de Egipto para ser la iglesia. Deuteronomio 16, 1 Guardarás el mes de Abib, y celebrarás la Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. 11 Ahora bien, Dios les dijo cuando, antes de establecer el templo, y cualquier cosa que hicieran, escogeré el lugar de mi adoración y pondré allí mi nombre. Y ese es el único lugar donde Dios se encontraría con alguien, era por su propia elección. Él eligió su lugar. ¿Y dónde lo eligió? Puso su nombre. El segundo versículo nos lo dice. Él pondría su nombre en el lugar que había elegido para que la gente lo adorara. Ahora bien, la cuestión es que queremos encontrar dónde está ese lugar. Con 900 y pico ideas diferentes, siendo que estamos pasando por alto toda religión pagana y hablando solo de la religión cristiana. Lo cual siento por los paganos. De lo contrario, ciertamente no iría allí a hablar con ellos, pero están equivocados. El cristianismo es la única religión verdadera, es el cristianismo. Lo digo no solo porque sea cristiano, sino porque creo que es la verdad. Es la única religión correcta.
Deuteronomio 16, 2. Sacrificarás, pues, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. He estado en la tumba donde el caballo blanco se cambia cada 4 horas, donde Mahoma, un gran sacerdote y líder inmediatamente después de Cristo, supuestamente iba a ser profeta. Y no dudo de lo que fue, justo después de los hermanos macabeos, pero al morir, afirmó que resucitaría y conquistaría el mundo entero. Ahora, aproximadamente cada 4 horas, cambian de guardia y mantienen un caballo blanco junto a su tumba. Lo han hecho durante 2000 años, esperando que resucite y conquiste el mundo. Pero vean, y vayan a Buda. Buda vivió muchos siglos. Hace unos 2300 años, el dios de Japón. Y así fue un filósofo, algo así como Confucio y demás. Pero todos estos fundadores, y otros, murieron con su filosofía y están enterrados en la tumba. Pero el cristianismo, establecido por Jesucristo, tiene una tumba vacía. Él fue el único hombre que jamás estuvo en la tierra, vivió y dijo, tengo poder para dar mi vida y resucitarla. Y lo hizo, y vive hoy. Y sabemos que vive porque está con nosotros y se prueba mediante las señales y prodigios físicos que prometió realizar para demostrarlo. Así como la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto, está con nosotros hoy. Incluso ha sido fotografiada, realizando las señales y prodigios que prometió que haría en este día, viendo todas las palabras que prometió manifestarse hoy. Por lo tanto, el resto del mundo pagano está fuera. Es el cristianismo. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 13. Ahora bien, dado que hay más de 900 preguntas sobre dónde se reúne Dios, se reúne con los metodistas, o se reúne con los bautistas, y se reúne en esto, en aquello, en lo otro, ahí hay una pregunta. Así que cada uno debe buscar su propia salvación con temor y temblor. Pero esta noche quiero intentar encontrar y demostrar en las escrituras cuál es el lugar correcto donde Dios se reúne y adora con la gente. Y si ese es el lugar, ese es el único lugar donde Él se reunirá. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 14. Ahora, tomamos este texto de Deuteronomio. Es una palabra griega que tiene un significado compuesto, o significa dos leyes. La palabra griega Deuteronomio significa dos leyes diferentes. Y eso es precisamente lo que Dios tiene, dos leyes diferentes. Una de ellas es una ley de muerte, y la otra es una ley de vida. Dios tiene dos leyes. Seguirlo, servirlo y adorarlo es vida. Rechazarlo es muerte. Hay dos leyes en Dios. Ahora bien, una de esas leyes fue hecha, reconocida al mundo en el monte Sinaí. Dios dio la ley a Moisés e Israel. No es que la ley pudiera ayudarlos, sino que la ley solo les señaló que eran pecadores. Hasta ese momento, no sabían lo que era el pecado, hasta que tuvieron una ley. No puede haber ley sin castigo. Una ley no es una ley sin castigo. Por lo tanto, la transgresión de la ley es pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que, hasta que Dios les dio una ley, no se les imputaba ninguna transgresión. Si no hay una ley que prohíba correr a más de 32 kilómetros por hora, entonces sí se puede. Pero cuando hay una ley que prohíbe hacerlo, entonces hay una ley de una sanción. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 15. Ahora bien, la muerte era. La ley de la muerte eran los mandamientos dados en el monte Sinaí, que le decían al hombre que era pecador y que, al transgredir la ley de Dios, moría. Pero no hay salvación en la ley. Solo un policía podía meterte en la cárcel. No tenía nada con qué sacarte. Pero luego dio otra ley. Esa fue en el monte Calvario, donde el pecado fue imputado en Jesucristo. Y allí se pagó la pena, y no sin ley, sino por gracia eres salvo, por la gracia de Dios mediante la predestinación del previo conocimiento de Dios de tu ser. Ahora bien, vemos estas dos leyes, Deuteronomio, hablando de dos leyes. Había dos leyes. Una era la ley de la muerte y la otra, la ley de la vida. Efesios 2, 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 16. También se dieron dos pactos al pueblo. Hablaremos de ellos mañana. Uno de ellos le fue dado a Adán con una condición. Si haces esto y no haces aquello. Pero esa ley fue quebrantada. Adán y Eva lo quebrantaron en el jardín del Edén. Luego, Dios hizo el segundo pacto y se lo dio a Abraham.
Y esa ley era incondicional. No se trata de lo que has hecho ni de lo que harás, dijo. Ya lo he hecho. Eso es gracia. Esa es la ley de vida. Dios lo hizo por Abraham y su descendencia después de él. Esa es toda la descendencia de Abraham. Como dice la Biblia, todo Israel será salvo. Pero eso no se refiere a los judíos. Como dijo Pablo, ¿es Israel interior o Israel exterior? Exteriormente, como mencionamos la otra noche, eran los hijos de Isaac, según el sexo. Pero la ley de Dios fue que por medio de Cristo, que era la descendencia real de Abraham, todo Israel es salvo por gracia. Eso es todo lo que hay en Cristo. La salvación, el segundo pacto de Dios. Pero todas estas cosas prefiguraban a Cristo. Romanos 2, 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Romanos 2, 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 17. Ahora, observen el segundo versículo. El segundo versículo aquí en Deuteronomio 16. Adorad en el lugar que yo he escogido. Ahora, deben adorar a Dios, dijo él, en el lugar que yo he escogido, no el que otro escogió, sino el que yo escogí. Ahora bien, si Dios escogió un lugar, nos corresponde entonces averiguar qué dijo al respecto y dónde está. Quiero encontrarlo, porque realmente quiero adorarlo. Todos estamos aquí esta noche para adorarlo. Estamos aquí sentados esta noche como metodistas, bautistas, católicos, testigos de Jehová, ciencia cristiana, y otros. Pero todos buscamos algo. Queremos conocer la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alguien. No puedes saber lo que estás haciendo, no sabes cómo hacerlo, hasta que sepas cómo hacerlo. Mejor dicho, no sabes qué hacer hasta que sepas cómo hacerlo. Debes saber lo que haces y cómo hacerlo. Esto nos muestra que Dios tiene un lugar de encuentro para sus adoradores en un lugar específico, y solo en ese lugar Dios se reúne con sus adoradores. Deuteronomio 16, 2. Sacrificarás, pues, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 18. Ahora bien, también, el lugar que él ha elegido para sus adoradores, él afirmó que pondría su nombre. Ahora bien, busquemos y encontremos en las escrituras dónde está este lugar. Seguramente, si Dios dijo que pondría su nombre en este lugar que había elegido para encontrarse con la gente y adorar con ellos, o que ellos lo adoraran, más bien, que está en algún lugar de la Biblia, pues fue para todas las épocas. Y el gran Dios inmutable no puede cambiar. El hombre cambia. Pero podrías confiar en cualquier cosa que Dios haya dicho en cualquier momento, porque es verdad. Es verdad. Porque eso es lo único en lo que puedo confiar, en la Biblia, porque la palabra del hombre fallará, pero Dios es supremo. Este año deberías saber más que el año pasado. Tú también deberías. Cada día. Somos finitos, así que adquirimos conocimiento. Pero Dios es infinito. Él es infinito. Y siendo infinito, no puede adquirir conocimiento. Él es perfecto para empezar. Cada decisión tiene que ser exactamente correcta. Y como Dios actuó una vez, debe actuar siempre así, o actuó mal la primera vez. Si un hombre acude a Dios en busca de salvación basándose en que Él lo aceptó, debe ser aceptado sobre esa misma base cada vez. Así es. Si un hombre acude a Dios en busca de sanidad divina, y Dios lo aceptó sobre cierta base, el siguiente hombre que venga debe aceptarlo de la misma manera, o actuó mal al aceptar al primer hombre. Dios estableció una base sobre la cual se encontraría con un hombre. Estableció una base para lo que haría, cómo lo haría, y eso fue mediante la sangre sacrificial de un cordero en el jardín del Edén. Dios nunca, en ningún momento, jamás la ha cambiado. 19. Él decidió cómo salvaría al hombre. Hoy hemos intentado educarlo. Hemos intentado instruirlo, educarlo, denominarlo, hacer todo tipo de cosas. Incorporarlo, sacudirlo, bautizarlo, de todas las maneras posibles, incorporarlo por cartas, pero sigue siendo el mismo. Dios se encuentra con el hombre bajo la sangre derramada del Cordero. La sangre fue el camino de Dios en el principio, y la sangre es el camino de Dios esta noche. Es bueno hacer penitencia y todo eso, pero la salvación solo viene por la sangre. La sangre es el único camino que Dios eligió para salvar al hombre, y no puede cambiarlo. Yo tuvo la misma experiencia.
Sabía que era justo porque había ofrecido el sacrificio que Dios le había exigido. 20 Ahora, busquemos ahora para ver qué es este lugar, y el lugar donde él puso su nombre. Tendremos que averiguar dónde puso su nombre. Entonces, si descubrimos cuál es el nombre de Dios y dónde lo puso, entonces tendremos el lugar de adoración tan pronto como lo encontremos. Todas estas cosas, por supuesto, eran sombras de lo que vendría. Toda la ley era una sombra de lo que vendría. Así como la luna es una sombra del sol. Sirve en la ausencia del sol, así como la iglesia debe servir en la ausencia del Hijo de Dios. En ausencia del Hijo, la lumbrera menor, la iglesia, los creyentes, sirven a Dios y dan luz, en ausencia del Hijo. Pero cuando sale el sol, ya no se ve la luna, porque se ha puesto. Ya no necesita su luz, porque solo recibe su luz secundaria del sol. Ahora, como esposo y esposa, el sol y la luna son la iglesia y Cristo. Ahora bien, descubrimos que, siendo estas cosas una sombra de Cristo, cada sacrificio, fiesta y todo lo demás en el Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo. Así como la sombra se proyecta sobre el suelo. Ahora bien, aquí es donde tendremos que encontrar el lugar correcto de adoración. Retroceder al Antiguo Testamento, donde se dio, y ver cuáles eran estas cosas. 21 Ahora bien, cuando una sombra cruza el suelo, se puede distinguir si es un hombre, una mujer, un animal o lo que sea, porque proyecta una sombra sobre el suelo. Y a medida que esa sombra se acorta, siendo la sombra un negativo, y no puede haber negativo sin positivo, por lo tanto, cuando lo positivo se acerca a lo negativo es absorbido por lo positivo. La sombra y lo positivo se unen, y eso es lo que lo convierte en positivo. Y si todo lo antiguo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento eran sombras de lo venidero, entonces Cristo era la sombra de lo venidero. Así que podemos ver por los tipos del Antiguo Testamento donde él eligió poner su nombre y, por ahora. Ahora bien, cuando la sombra cruza el suelo, dije, es lo negativo, siendo un tipo, así nosotros, los adoradores, también podemos ver las sombras del Antiguo Testamento desvaneciéndose en lo positivo del Nuevo. Ahora bien, todas las fiestas, los días festivos, todo el tabernáculo, toda la madera, todo en el tabernáculo, todo representaba a Cristo. Todas las ofrendas, todas las leyes, todo representaba a Cristo. Lo hemos visto una y otra vez aquí en el tabernáculo. Entonces, con esto, vemos que todo credo, iglesia y denominación ha quedado muy atrás. Ni siquiera está en la carrera. Todo credo, toda iglesia, toda denominación ha quedado completamente fuera. No hay lugar para ellos en absoluto. 22 No se menciona nada en el Antiguo Testamento ni en la Biblia sobre la iglesia, salvo la unidad forzada de la Torre de Babel. Eso es lo único que tipifica la unidad. Porque fue obra de Nimrod, un hombre malvado que obligó a todos los países pequeños a reunirse en un solo lugar y en esta gran torre. Era adoración religiosa, por supuesto, pero no se considera en la palabra de Dios. Así que ahí es donde se ve tipificada la religión denominacional. La Torre de Babel en el Antiguo Testamento. Esta religión era ciertamente una religión, pero no la religión de la palabra de Dios. Dios no ha elegido poner su nombre en ninguna denominación. Quiero las escrituras para ello, si es que lo es. Sé que afirman que sí, pero no es así. No puede poner su nombre en muchos lugares, porque dijo que puso su nombre en un solo lugar. Y ese lugar, cada una de nuestras denominaciones quiere decir que es ese lugar, pero es lo contrario. ¿Pero dónde puso su nombre? Génesis 11:4 Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 23 Ahora bien, ¿cuál es su nombre primero? Tendremos que averiguar cuál es el nombre de Dios antes de poder averiguar qué es lo que Él está poniendo en el lugar. Ahora bien, descubrimos que Él tenía muchos títulos. Se le llamaba Padre, que es un título. Y se le llamaba Hijo, que es un título. Se le llamaba Espíritu Santo, que es un título. Se le llamaba Rosa de Sarón, que es un título. Lirio de los valles, un título. Lucero de la mañana, Jehová Jireh, Jehová Rafa, 7 nombres redentores compuestos diferentes, pero todos eran títulos. Ninguno de ellos era un nombre. Pero él tiene un nombre. Cuando se encontró con Moisés, aún no tenía nombre, y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y cuando vemos a Jesús en la tierra, hablando en Hebreos, capítulo 6, San Juan, capítulo 6, dijo, yo soy el que soy. Dijeron, ¿por qué, siendo un hombre de menos de 50 años, dices haber visto a Abraham? Él respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy era aquel.
La zarza ardiente, la columna de fuego que estaba en la zarza ardiente, en los días de Moisés, el yo soy el yo soy. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Juan 8, 57. Entonces los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 24. Y ahora descubrimos que Jesús también dijo: Vine en nombre de mi Padre, y no me recibís. Entonces, el nombre del Padre debe ser Jesús. Así es. El nombre del Padre es Jesús, porque Jesús les dijo: Llevo el nombre de mi Padre. Vengo en nombre de mi Padre, y no me recibís. Entonces, su nombre era Jesús, y Gabriel lo llamó Jesús, los profetas lo llamaron Jesús, y él era absolutamente Jesús. Antes de su nacimiento, incluso el santo profeta lo llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego, Dios se manifestó en carne para quitar el pecado del mundo. Y al hacerlo, recibió el nombre de Jesús. Así que Jesús es el nombre. Y el nombre fue puesto en un hombre, no en una iglesia, ni en una denominación, ni en un credo, sino en un hombre. Él eligió poner su nombre en Jesucristo. Ahora, descubrimos que entonces Él se convierte en el lugar de adoración de Dios, donde lo adoramos. Incluso antes de su nacimiento, su nombre era Jesús. Fue tan importante, que fue dado a su madre por el ángel Gabriel, que su nombre sería llamado Jesús, Hijo de Dios, lo que él era. Lucas 1, 31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Juan 5, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 25. Ahí lo tenemos. Es solo para él. El lugar de adoración elegido por Dios. El lugar que Dios eligió para encontrarse con el hombre no fue una iglesia, ni una denominación, ni un credo, sino Cristo. Ese es el único lugar donde Dios se encontrará con un hombre y éste pueda adorarlo. Cristo. Ese es el único lugar. No importa si eres metodista, bautista, católico, protestante, o lo que seas, solo hay un lugar donde puedes adorar a Dios correctamente. Cristo. Romanos 8, 1 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el Evangelio. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos diferir en credos. Podemos diferir en teorías humanas. Puedes ir a una iglesia metodista, tienes que ser metodista. Si eres bautista, bautista. Si eres católico, católico. Pero una vez que eres bautizado en Cristo y te conviertes en miembro de su cuerpo, no hay diferencias. Los muros intermedios de separación son derribados y eres libre porque estás en Cristo Jesús. Y adoras a Dios en espíritu y en verdad cuando estás en Cristo Jesús. El plan de Dios es que lo adores en Cristo Jesús. Ahora bien, ninguna denominación religiosa puede afirmar esto, nadie puede afirmar aquello. ¿Cómo te atreves a hacer tales afirmaciones? Hacer tal cosa sería un espíritu anticristo, sería alejarse de Cristo, alejarse de Él. No puedes hacer eso. Cristo es el único lugar donde Dios se encuentra con los adoradores. Dicen hoy, me han dicho. Un hombre me llamó hace poco en Beaumont, Texas. Me dijo: Señor Branham, si su nombre no está en el libro de nuestra iglesia, no puede ir al cielo. ¿Se le ocurriría pensar en eso? No crea en algo así. Creen que hay que pertenecer a cierta iglesia o no se puede ir al cielo. Eso está mal. Creer eso es anticristo. Les diré esto. Si creen en ese espíritu, están perdidos. Es una buena señal de que están perdidos, porque le quitan valor a lo que Dios hizo. Dios nunca puso su nombre en ninguna iglesia. Lo puso en su Hijo, Jesucristo, cuando Él y su Hijo se hicieron uno. Ese es el lugar genuino de adoración. No hay otros cimientos, ninguna otra roca. En Cristo, la roca sólida, me sostengo. Todo lo demás es arena movediza. Las denominaciones se desmoronarán y caerán, las naciones desaparecerán, pero Él permanecerá para siempre. No hay otro lugar donde un hombre pueda adorar a Dios donde Dios le responda, ningún lugar excepto en Cristo Jesús. Ese es el único lugar que Dios eligió para poner su nombre, y el único lugar donde se encuentra con el hombre para adorar. Estás perdido si crees en cualquier otra cosa. 28. Fíjense, las 7 fiestas judías se celebraban en el mismo lugar.
Nunca celebraron una fiesta aquí para los metodistas, otra aquí para los bautistas, otra allá para los presbiterianos, otra aquí para los católicos y otra para los protestantes. Las 7 fiestas se celebraban en el mismo lugar. Es un ejemplo muy hermoso. Acabamos de repasar las 7 edades de la Iglesia, mostrando que Dios las mantiene en la palabra. Cada edad de la Iglesia produjo una parte de la palabra. Y cuando la produjeron y vieron la luz, al igual que quienes descubrieron por primera vez el bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Crearon una denominación, y murió allí mismo. Luego, Dios se trasladó a otra persona. Él no se quedará en uno de esos credos y dogmas. No tiene nada que ver con eso. Dios no tiene nada de pervertido. La palabra de Dios es santa, pura. Cristo es el centro de adoración de Dios. Él es Dios. Las 7 fiestas debían celebrarse en este mismo lugar. No se podía celebrar la fiesta en ningún otro lugar que no fueran esos 7 lugares. Las 7 fiestas del año debían celebrarse en un solo lugar. Por lo tanto, las 7 edades de la Iglesia debían provenir de un solo lugar, es decir, de Cristo hablando en todas ellas. Exactamente. Un tipo de las 7 edades de la Iglesia. Pero se convirtieron en denominaciones. 29. Ahora, veamos otro tipo mientras estamos aquí. Ese es el tipo de la Pascua, que prefiguró a Jesús. Observamos aquí el sacrificio de sangre por muerte. El sacrificio de sangre fue el lugar que prefiguró a Cristo. ¿Puede una denominación sangrar? ¿Podrían imaginarse una iglesia sangrando, un sangrado denominacional? Ciertamente no. Se necesitó sangre para sangrar de una vida. Y la vida. Aquí Jesús aparece por medio del Cordero. El Cordero era un tipo de Cristo y prefiguró a Cristo, porque Él era el Cordero de Dios que Juan presentó, que quita el pecado del mundo. Encontramos a Jesús apareciendo aquí en Éxodo, capítulo 12. Observen, era el único lugar donde la muerte no podía atacar. Cuando la muerte estaba a punto de azotar la tierra, tenía que haber un lugar específico. Todos los que estaban debajo de él murieron. Solo un lugar. Ahora, no significaba que fuera una casa, pero había un lugar, allí es donde se mataba al cordero. Donde estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte no podía herir, porque era el único lugar donde Dios había puesto su nombre. Y ese cordero fue nombrado allí, en el principio, cordero. Fíjense, era el único lugar donde no podía herir. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30. Y ahora lo mismo ocurre hoy. Solo hay un lugar donde la muerte espiritual no puede atacar: la palabra. La muerte no puede atacar la palabra porque es la palabra viva de Dios. Pero cuando se le añaden credos, la palabra se expande por sí sola. Se separa como el agua del aceite. No se pueden mezclar. Por lo tanto, como ven, cuando el credo entra en una denominación, todos lo persiguen, y la palabra se extingue y continúa con otra. Y la incrementa aún más. Toma impulso al pasar de la justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo, y a la semilla. ¿Ven el camino que Dios ha recorrido? Trayendo su nombre siempre por el mismo camino, porque Él es la palabra. Fíjense, no puede morir. La palabra de vida no puede morir. Fíjense en cuán perfecta es ahora. Al ángel de la muerte no se le prohibió atacar al gran pueblo intelectual de Egipto. No se le prohibió atacar sus tierras sagradas, sus grandes edificios, sus faraones ni a los sacerdotes de la tierra. Al ángel no se le prohibió herir. Podía herir cualquier edificio, cualquier lugar, a cualquiera, pero no podía herir donde estaba el Cordero. La muerte no puede herir donde está este lugar provisto por Dios, es decir, en el Cordero. Observen que ni siquiera se le prohibió herir a Israel, ni a sus sacerdotes hebreos, ni a ninguna de sus denominaciones. Todos debían estar en el lugar escogido y provisto por Dios, o la muerte lo sería. 31. Iglesia, donde quiera que estés, a lo que pertenezcas, no me importa. Pero hay una cosa que debes saber. Tienes que estar en Cristo o estás muerto. No puedes vivir fuera de Él. Tu iglesia puede estar bien como edificio, tu comunidad puede estar bien como hombres, pero cuando niegas el cuerpo, la sangre, la palabra de Jesucristo, estás muerto en el momento en que lo haces. Es el lugar de adoración elegido por Dios. Ahí es donde está exactamente su nombre. Ahí es donde Él eligió poner su nombre, no en la iglesia, sino en el Hijo, Jesucristo.
Fíjate, la seguridad solo reside en el lugar de su elección, en su cordero, y en el nombre del cordero. Fíjate, era un cordero macho. Un él, no una ella. No una iglesia, ella, sino su nombre, no el nombre de ella. Donde él iba a encontrarse con la gente no era en el nombre de ella, sino en su nombre, él, el cordero. 32 ahora, decimos. La iglesia, la gran y poderosa iglesia, hizo esto y aquello. Ha superado las tormentas. Hemos crecido en población. Somos numerosos. Somos una iglesia poderosa. Ella es algo grandioso. Pero Dios nunca mencionó a ella, sino a él. Él es el lugar de encuentro, el cordero, no la iglesia. No su nombre, sino el suyo. Él no puso su nombre en ninguna parte, sino el suyo. En él. Por eso, todo lo que debemos hacer, ya sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Si oramos, debemos orar en el nombre de Jesús. Si pedimos, debemos pedir en el nombre de Jesús. Si caminamos, caminamos en el nombre de Jesús. Si hablamos, hablamos en el nombre de Jesús. Si bautizamos, debemos bautizar en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Colosenses 3, 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 33 Un hombre me dijo una vez, hablando de eso, que dijo: hermano Branham, mi esposa. Yo no, dijo. Se llama tal y tal. Es ministro, quizás esté sentado aquí ahora. Y dijo: mi esposa, dijo, se llama como yo. Diré Jones, porque no era Jones. Dijo: ahora, ella no tiene que levantarse por la mañana, coger la escoba y decir: barro el suelo en nombre de Jones, lavo los platos en nombre de Jones y remiendo la ropa en nombre de Jones. Dijo: no creo que tenga que mencionar ningún nombre. Dije: creo que sí. Así es. Y él dijo: bueno, pues, ella no tiene que decir, todo lo que hace es en nombre de Jones, para empezar. Dije: pero nunca la alcanzaste por la calle y le dijiste: vamos, Jones. Ella tuvo que ser la primera en casarse mediante una ceremonia matrimonial, Jones. Si no lo hizo, estás viviendo en adulterio. Y si te bautizas de cualquier otra manera que no sea en el nombre de Jesucristo, es un bautismo de adulterio, que no se encuentra en la Biblia. Luego, todo lo que hagas, de palabra y obra, hazlo todo en el nombre de Jesús. Después de eso, todo lo que hagas. Pero primero tienes que venir en su nombre. Hay muchas mujeres excelentes en este edificio esta noche, mujeres excelentes y leales, pero hay una sola, la señora William Branham. Ella es la que se va a casa conmigo. Es mi esposa. Hay gente excelente en el mundo, iglesias excelentes, pero hay una sola señora Jesucristo, y es por ella que Él viene. Ahí es donde reside su nombre. Ahí es donde reside su adoración. Está en ella y solo en ella. Es cierto. Sí, Señor. Nosotros lo encontramos cierto. Por eso, todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo para salvación, sino el nombre de Jesucristo. Hechos, capítulo 2, dice: porque sepan que no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino solo en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que lo entiendan. El nombre de Jesucristo, todo cielo altísimo se llama Él. Toda la familia en el cielo se llama Jesús, dice la Biblia. Y toda la familia en la tierra se llama Jesús. Así que ese es el nombre que Dios ha escogido y donde lo ha puesto. Ese es su lugar de adoración, en Jesucristo. Hechos 4, 12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Efesios 3, 15 De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 35 Ahora bien, sabemos que así es. No hay otro lugar para adorar sino en Él. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que puedan ser salvos. Suyo es el nombre de Dios para la redención. Dios tiene un nombre llamado Jehová Jireh, Jehová Rapa, Jehová Jireh, el Señor perdona todos tus pecados, Jehová Rapa, el Señor sana todas tus dolencias. Tenía muchos títulos, pero tiene un nombre de redención que pertenece a la raza humana, y ese es el nombre de Jesús. Ese es su nombre que eligió poner. ¿Dónde lo puso? Lo puso en Cristo. Confiar en todos los demás nombres, credos y títulos de las iglesias es la muerte. Si confías en que la iglesia metodista te llevará al cielo, estás perdido. Si confías en los pentecostales, la iglesia pentecostal, para que te lleve al cielo, estás perdido.
en la iglesia bautista, luterana, presbiteriana, católica o cualquier otra, si confías en su nombre, título o credo, estás perdido, porque ni siquiera puedes adorar hasta que llegues al lugar de culto. Amén. Ese es el único lugar donde Dios se encuentra con el adorador, el lugar donde Él eligió poner su nombre. En todas las demás, si confías en ellas, morirás. 36 Además, otra sombra de Jesús aquí, la tengo anotada. La Escritura. También Él, prefigurado aquí, Él debe ser sin mancha. El lugar donde Él pone su nombre, este Cordero, debe ser sin mancha. Ahora bien, ¿a qué denominación o sistema se le puede atribuir esto? ¿A qué iglesia? ¿Católica, protestante, judía, lo que sea? ¿A qué sistema, denominación se le puede atribuir esto sin mancha? Todo es rechazado y rehusado. Pero hay un lugar, aleluya. Ese lugar está en Jesucristo. No hay mancha en Él. No hay falta en Él. No se puede atribuir esto. Toda esta gente que intenta hacerlo, dice que su iglesia es sin mancha y todo eso, es inmunda, quebrantadores de palabras, amantes medio muertos, credo laodicense, pero no es la verdad. Pero incluso el mismo Pilato, su enemigo, dijo, no encuentro ninguna falta en Él. Su propio enemigo testificó que no había falta en Él. No se le puede atribuir ningún pecado. Él les dijo a los sacerdotes de su época, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? ¿Quién puede demostrarme que soy pecador? Díganme una sola iglesia que pueda afirmar que nunca hizo nada malo. Francamente, casi ninguna de ellas ha asesinado y ha hecho todo lo que está en el calendario. Y aún así se llaman a sí mismos. No, no es el lugar de reunión de Dios para ningún credo o denominación. Lucas 23, 4 Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y al pueblo, ningún delito hallo en este hombre. Juan 8, 46 ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Juan 18, 38 Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ningún delito. Juan 19, 4 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Amigos míos, no quiero herir susceptibilidades, pero soy responsable de un mensaje, y ese mensaje es, salgan de este lío. Y si les pidiera que salieran, ¿a dónde los llevaría? ¿Los llevaría al tabernáculo Branham? Es tan culpable como cualquiera de los demás. Pero hay un lugar al que puedo llevarlos, donde están a salvo y protegidos de la muerte. Es en Jesucristo, el lugar de adoración de Dios. Ese es el lugar que les presento esta noche, donde Dios puso su nombre, donde prometió que se encontraría con cada persona que entrara allí, que adoraría y festejaría con él. Eso es en Cristo. No en ninguna iglesia ni en ningún tabernáculo, sino en Cristo. Él es el tabernáculo de Dios. Él es el lugar donde Dios vino a sí mismo y habitó en él. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Allí es donde Dios habitó, trajo su nombre y lo puso sobre Jesucristo. Por lo tanto, su nombre fue puesto en un hombre, su Hijo, Jesucristo, en quien él mismo habitó. Y en ese tabernáculo, donde en un tipo, la antigua Jerusalén, las antiguas fiestas, el antiguo templo eran un tipo. Cuando entró el humo, el día que el arca del pacto entró y se asentó, y la voz de Dios se oyó desde allí, también se oyó la voz de Dios entrando en el tabernáculo de Jesucristo, del cual el antiguo ser natural era un tipo y una sombra del nuevo. Y cuando él entró en Cristo, dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar. Y escogeré el lugar donde pondré mi nombre, donde me encontraré con los hombres y donde adoraré. Dios eligió el lugar. No en ninguna denominación, sino en Jesucristo. Sí, Señor. Deuteronomio 16, 2 Sacrificarás, pues, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11 Y vino una voz del cielo, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 38 También debe ser sin defecto, como dije. Ninguna denominación puede afirmar eso. Si lo hacen, son anticristo. Ahora, encontramos aquí, note su sombra de nuevo. El Cordero debe ser mantenido en alto.
Esto se encuentra en Éxodo 12, si lo está anotando, Éxodo 12, 3, 6, el cordero debe ser mantenido en alto durante 4 días para ser probado y ver si ya es digno de ir al sacrificio. Debe ser tomado, examinado una y otra vez durante 4 días para ver si tiene algún defecto, si tiene alguna enfermedad, si tiene algún problema. Debe ser mantenido en alto durante 4 días. Ahora, sé que alguien podría haber pensado que era un poco sacrificado el día 14, pero recuerden, tomaron el cordero el día 10 del mes y lo mataron el día 14 del mes, lo cual se mantuvo en alto durante 4 días. Ahora bien, Jesús, el Cordero de Dios, entró en Jerusalén y no volvió a salir hasta después de su muerte, sepultura y resurrección. Fue sometido a críticas durante 4 días y 4 noches. ¡Qué perfecto ejemplo de ese Cordero! Fue sometido a críticas durante 4 días. Fue entonces cuando Pilato dijo, no encuentro en él ningún delito. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12, 4. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Cada uno hará la cuenta sobre el cordero conforme a lo que haya de comer. Éxodo 12, 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lucas 23, 4. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y al pueblo, ningún delito hallo en este hombre. Juan 18, 38. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ningún delito. Juan 19, 4. Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. 39. Otra imagen de él. Ningún hueso podía romperse en él, lo cual era perfecto, cuando no podían. Al sacrificar el sacrificio, no podían quebrar ni un hueso. Si lo quebraban, lo rechazaban. Y ya estaban listos para romper los huesos de las piernas de Cristo, cuando dijeron, ya está muerto. Le perforaron el costado y encontraron sangre y agua. Observen de nuevo otra gran cosa aquí. No la pasaré por alto, porque él estaba representado en la ofrenda de cereal. Recuerdo una vez que tenían una escuela en la Biblia llamada la Escuela de los Profetas, y era una escuela bastante grande. Y descubrimos que Elías fue a esa escuela un día, y le dijeron, nosotros. Le rogaron que se fuera, le dijeron. Cuando estás por aquí, las cosas son demasiado rectas. Así que querían que se fuera. Y salieron a prepararle algo de comer, y un grupo de sacerdotes, o profetas, fueron a buscar guisantes para prepararle una cena. Y cuando lo hicieron, recogieron un enorme delantal lleno de ellas. Y al regresar, eran calabazas silvestres, que eran veneno. Las echaron a la olla, y la olla empezó a hervir, y alguien dijo, hay muerte en la olla. Ya ni podemos comer. Y Elías dijo, tráiganme un puñado de harina. Y tomó la harina, la echó a la olla y dijo, coman. La olla está sana. La ofrenda de harina era Cristo. Cada grano debía ser molido de la misma manera, y cada trocito de harina debía ser molido de la misma manera para la ofrenda, mostrando que Él es el sanador, y que sustituye y quita la muerte y da vida según las 2 leyes. Aleluya. Donde la muerte es un lugar, cuando Cristo entra la vida. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y donde había muerte, se convirtió en vida, porque ese Cristo fue traído, la ofrenda de harina. Qué grandes lecciones serían estas si nos tomáramos el tiempo para analizarlas. Éxodo 12, 46. En una casa se comerá. No sacaréis de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Números 9, 12. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. 2 Reyes 4, 38. Después Eliseo volvió a Gilgal, y había hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban sentados delante de él. Y dijo a su criado, pon una olla grande, y cuece potaje para los hijos de los profetas. 2 Reyes 4, 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una parra silvestre, y cogió de ella calabazas silvestres hasta llenar su seno, y vino y las desmenuzó en una olla de potaje. Porque no las conocía. 2 Reyes 4, 40. Así que sirvieron comida a los hombres. Y mientras comían el potaje, gritaron, oh, hombre de Dios. Hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. 2 Reyes 4, 41. Pero él dijo,
traed harina, pues. Y la echó en la olla, y dijo, sirve para el pueblo, para que coman. Y no hubo daño en la olla. Juan 19:33. Pero cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. 40. Ahora, fíjense. Ni una sola palabra de las sombras falla. Ni una sola palabra de la sombra falla. Todo se cumplió a la perfección. Él es el lugar de adoración elegido por Dios, y el nombre de Dios le es dado. Él es el lugar de adoración de Dios, y el nombre de Dios le es dado. Él es la palabra de Dios, y es el nombre de Dios. Él es tanto la palabra de Dios como el nombre de Dios. Él fue la palabra hecha carne. Él fue la palabra de Dios, Cordero de Dios, nombre de Dios, y era Dios. Eso es lo que Él era, el lugar elegido y único de adoración para Dios. Y Dios rechaza cualquier otro lugar fuera de Jesucristo. No se le puede adorar en ningún lugar. Él dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy tenemos credos, dogmas y todo lo que enseña. Este es el camino y ese es el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios sino por mí. En otras palabras, yo soy la puerta del redil. Todos los que están fuera son ladrones. Él es el único acceso. Él es la puerta, el camino, la verdad, la vida, todo lo que existe, la única entrada, el único lugar, la única adoración, el único nombre. Todo está ligado a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está ligado a Él, el Nuevo Testamento está ligado a Él, y la Iglesia hoy está ligada a Él por la palabra de su mandamiento. No hay otro lugar, ni otro nombre, ni lugar donde Dios haya prometido encontrarse con un hombre. Solo en Jesucristo, su lugar de adoración elegido. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Juan 10:7. Volvió entonces Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 41. Fíjense, Dios ha prometido encontrarse con sus adoradores en un solo lugar, y es de su propia elección. No de nuestra elección, ni de nuestro pensamiento, sino de su pensamiento, de su elección. Y sería el lugar donde Él puso su nombre, donde Él eligió. Así que descubrimos dónde estaba su nombre, lo que Él eligió. Por su propia elección. Ahora que hemos encontrado el lugar donde Él puso su nombre, es decir, en Cristo Jesús, y no hay otro lugar ni otro nombre, ¿están satisfechos con eso? Digan, amén. Ahora bien, la cuestión es que, si encontramos dónde está el lugar de adoración no es aceptado en ningún lugar, solo en Cristo. Puedes arrepentirte, puedes hacerlo, pero aún no estás adorando, estás pidiendo perdón. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, cuando los vieron a todos hablar en lenguas y grandes señales y prodigios ocurriendo, comenzaron a reír. La iglesia lo hizo, y dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. Actúan como borrachos. María la Virgen, todos estaban juntos, 120, y se tambaleaban como borrachos, hablando en lenguas y haciendo alboroto. Decían, estos hombres están llenos de vino nuevo. Deuteronomio 16:2. Sacrificarás, pues, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Hechos 2:13. Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. 42. Pero Pedro, poniéndose de pie, dijo, hermanos, estos hombres no están llenos de vino nuevo, pues apenas es la hora tercera del día. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervas y mi sierva derramaré de mi espíritu. Daré señales arriba en los cielos y en la tierra. Fuego, columnas de fuego, vapores de humo. Sucederá antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué podemos hacer? Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque la promesa es para todas las generaciones futuras. Hechos 2:15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2:16 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18 Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Hechos 2:19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hechos 2:20 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2:21 Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 43 Ahora, descubrimos eso. Ahora, queremos descubrir cómo entramos en él. ¿Cómo entramos en este lugar de adoración? 1 Corintios 12 lo dice todo. Porque por un solo espíritu, no por una sola iglesia, ni por un solo credo, ni por un solo pastor, ni por un solo obispo, ni por un solo sacerdote, sino por un solo Espíritu Santo, todos somos bautizados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, y sujetos a todo don que reside en ese cuerpo. Sí, Señor. Sin uniones, sin recitación de credos, sin ánimos, sin decepciones, sin apretones de manos ni nada más, sino que por nacimiento somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Por un solo Espíritu Santo todos somos bautizados en un solo cuerpo. ¿Y qué es ese cuerpo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo podemos estar en ese cuerpo y negar una sola palabra suya, o trasladarla a otro lugar, donde ni siquiera está en el cuerpo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 44 El lugar escogido por Dios. Fíjate. Y cuando eres verdaderamente bautizado en él, la verdadera evidencia es que le crees, la palabra. ¿Cómo puedes ser parte de él y luego negarlo? ¿Cómo puedo negar que mi mano es mi mano? Si lo hago, hay algo mal mentalmente en mí. ¿Y cómo puedo? Si hay algo mal mentalmente en mí, negar que es mi mano, negar que es mi pie, hay algo mal espiritualmente en el creyente que niega cualquier palabra que Dios haya dicho en promesa. Hay algo mal espiritualmente en ese supuesto creyente. No puedes negar ni una sola letra de él, porque te has convertido en parte de lo mismo. Eres parte de él, porque eres bautizado en él por el Espíritu Santo que te ha traído al cuerpo de Jesucristo. ¡Qué cosa tan hermosa! Dios tuvo un lugar específico donde se encontró con Abraham, y allí Abraham adoró. A lo largo del Testamento. Y su palabra prometida será interpretada en ti por él. ¿Lo entendiste? La palabra que prometió cumplir en el día en que vives, serás una epístola escrita de Dios, leída por todos los hombres. No lo que proclamas, sino lo que Dios hace a través de ti, hablará más fuerte que cualquier cosa que puedas proclamar. Dios dijo: estas señales seguirán a los que creen. Eso habla a través de ti. Él habló de esta era, de lo que sería ahora. Los creyentes de esta era tienen que creer esto, lo que Él prometió hoy. Así como tuvieron que entrar en el arca para ser salvos, salir de Egipto para ser salvos, tienen que venir a Cristo para ser salvos ahora, al mensaje de la palabra de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo se entra en Él? Por el bautismo. ¿Bautismo de qué? ¿De agua? Por el Espíritu Santo, un solo Espíritu, todos somos bautizados en este solo cuerpo. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 46 Y su palabra prometida, Él no tendrás que interpretarla, Él la interpretará a través de ti, lo que estás haciendo, lo que Él prometió hacer. La iglesia que lo sigue será tan parecida a Él hasta que la gente lo sepa. Mira a Pedro y a Juan cuando fueron interrogados acerca de sanar a un hombre en la puerta llamada la Hermosa. Dijeron que percibieron, esos sacerdotes lo hicieron, que eran hombres ignorantes e indoctos, pero se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Estaban haciendo las cosas que Él hacía. Él debe estar en los negocios del Padre. Y hoy debe ser lo mismo. Ahora, recuerda, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios te encuentra en Él, el único lugar que hay, porque ahí es donde Él ha elegido poner su nombre. En Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Recuerda, Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos del nombre Jesucristo. Lucas 2, 49 Y Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hechos 4, 13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4, 14 Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 47 Cuando Mateo dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se ha malinterpretado hoy, diciendo: en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Ni siquiera está escrito. Es en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Es un título. 10 días después, Pedro se puso de pie y dijo: Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿hizo lo que le dijo que no hiciera? Hizo lo que le dijo que hiciera. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 48 Toda persona en el Nuevo Testamento fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Ninguna persona en la Biblia fue bautizada jamás con los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nunca existió hasta que se estableció el credo de Nicea en Nicea, Roma. Era un orden de la Iglesia Católica, que se encuentra vindicado en el Catecismo. Lo entiendo, es cierto. Hechos de nuestra fe, y otras más, que es absolutamente un credo católico romano. Te dirán que no está en la Biblia, pero dicen que tienen el poder de cambiar las palabras si lo desean gracias al Papa. No estoy de acuerdo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y quien quiera que quite una palabra de esta Biblia, dijo Jesús, o ponga una palabra en ella, su parte será quitada del libro de la vida. Una palabra. No una frase ni un párrafo, sino una palabra. Quien quiera que quite una palabra, Apocalipsis 22, 18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 49 En el principio, Dios fortificó a su pueblo con su palabra. Una palabra malinterpretada causó cada muerte, cada angustia, cada tristeza. Eva. Ella nunca quebró una oración, quebró una palabra. Cuando Jesús llegó a la mitad del libro, ese fue el principio del libro. Cuando Jesús llegó a la mitad del libro, ¿qué dijo? Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el último libro, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, la última parte de la Biblia, Jesús mismo dijo: Testifico que si alguno quita una palabra de este libro o le añade una palabra, su parte será quitada del libro de la vida, porque es un falso profeta y ha malinterpretado al pueblo, y la sangre de ellos será contada a su mano por haberlo hecho.
Debemos mantener ese único lugar de adoración, es decir, Jesucristo, la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. De acuerdo. Recuerda, no hay otro lugar de reunión para adorar, ningún lugar. Dios lo eligió. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 22:18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 50 Juan, allá en la unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Escuchen con atención. Noten bien, Juan, esa gran águila, llegó volando del desierto un día, con sus grandes alas extendidas. Se posó en la orilla del Jordán, un gran profeta águila que tendió un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los llamó a diestra y siniestra. Estaba convocando un día de arrepentimiento. Salieron los fariseos y saduceos, y él dijo: no empiecen a decir para sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¡Ay, Dios! Cuando empezó a proclamar su evangelio, diciendo: hay uno entre ustedes a quien no conocen. Aún no lo he identificado, pero lo reconoceré cuando venga. No soy digno de desatar su calzado, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano. Limpiará completamente su era y quemará la paja con fuego inextinguible. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Marcos 1:7. Y predicaba, diciendo: viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:17. Su aventador está en su mano, y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan 1:26. Juan les respondió: yo bautizo con agua. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. 51. Esa gran águila del Evangelio sentada allí, mientras proclamaba sus grandes amenazas, y la inmundicia salía a la luz. O Herodes, el emperador en aquel entonces, proclamador, se casó con la esposa de su hermano. ¿Y se imaginan a esa gran águila del Evangelio sentada allí y callándose ante eso? Algunos dijeron: no prediques sobre el matrimonio y el divorcio ahora, Juan, porque ahí está Herodes. Se le acercó y le dijo: no te es lícito tenerla. Así es. ¿Qué era? Era esa águila del desierto. No fue entrenado bajo las amenazas y temores de alguna denominación, sino bajo el poder del Dios Todopoderoso para saber lo que era correcto. Conocía la identidad del Mesías. Aleluya. La palabra significa alabado sea nuestro Dios. No te asustes. Nunca he hecho daño a nadie. No estoy emocionado. Sé exactamente dónde estoy. Oh, cuando pienso en él, esa gran águila volando y posándose. Dijo: lo reconoceré cuando venga. Mateo 14:4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Marcos 6:18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. 52. Un día, estaba allí predicando. Los sacerdotes, al otro lado, le preguntaron:
¿Quieres decir que llegará un día en que se quitará el sacrificio diario, este gran templo que hemos construido y todo el trabajo que realizamos, las grandes denominaciones? Él respondió, llegará un día en que todo eso desaparecerá. Dijo, no puede ser. Eres un falso profeta. Y miró a su alrededor y dijo, miren, allí está. Allí está el lugar de adoración elegido por Dios. Allí está el Cordero, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. No dijo, aquí vienen los metodistas. Aquí vienen los bautistas. O los católicos. Dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única zona de seguridad está en ese Cordero de Dios. Solo en él está la salvación. No en ninguna iglesia, ningún credo, ningún pueblo, ningún padre, ninguna madre, ningún hombre santo, ni nada, lugar santo. Es en el Dios Santo, el Señor Jesucristo, donde Dios puso su nombre en un ser humano para redención, quien pagó el precio por nosotros, pecadores. Ese es el único lugar donde hay salvación. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 53. Esa es la roca sobre la que me apoyo. Juan lo identificó. Dijo, no lo reconocí cuando lo vi acercarse, pero allí donde estudié. No en el seminario como su padre, ni como sacerdote, sino en el desierto, donde estaba en el seminario teológico de Dios Todopoderoso, esperando la palabra de Dios. No lo que algún grupo de hombres había tramado, sino lo que Dios había dicho al respecto. Y cuando Juan levantó la vista y vio venir al Espíritu, dijo, doy testimonio de que este es él. Dios mío. Ese es tu lugar de adoración. Ese es tu escondite. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No ninguna iglesia, ningún credo, ni nada más, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves cómo lo expresó Juan? Él no dijo, ustedes los fariseos tienen razón, ustedes los saduceos, ustedes los herodianos. Él dijo, allí está el Cordero. Ese es el lugar. Él tiene el nombre. Él es el único. No hay otro nombre bajo el cielo. Juan 1, 34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 54. Observen lo que Jesús dijo sobre Juan. Un día, Juan le mandó a ver qué hacía. Jesús dijo de él que era esa gran luz resplandeciente que les mostraría el camino correcto antes de su primera venida. Escuchen con atención. No se lo pierdan. Jesús dijo que Juan era esa luz. Malaquías 3. Sin duda. El profeta, con la gran luz resplandeciente, identificó a Jesús como el único, el Cordero. Todos los demás corderos de los que hablaban los sacerdotes, y todas esas otras cosas, eran una tontería. Aquí estaba el Cordero. El hombre con la gran luz resplandeciente, que Jesús dijo que era. Malaquías 3 dice, enviaré a mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Y el enviado para preparar el camino lo identificó en el lugar. Es él. No hay duda. Es él. Veo la señal que lo sigue. Sé que es él, una luz que desciende del cielo y lo sobrevive. Estaba seguro de que era él. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Juan 5, 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 55. Entonces, hermano mío, quiero preguntarte algo para terminar. Podríamos decir esto. En Malaquías 4, ¿no se nos promete también otra águila, una columna de luz que seguir para mostrar a la iglesia errante hoy que él? Hebreos 13, 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No se nos promete otra que vendrá volando del desierto? Amén. Esa es la verdad. Qué apropiado y coherente es con Lucas 17, 30, donde el Hijo del Hombre Águila se revelará para destruir todos los demás lugares de adoración, como las denominaciones, y otras más. Dios eligió su lugar. Juan dijo, aquí está. Y luego se nos promete lo mismo hoy, Malaquías 4, para volver los corazones de los niños, para decir que Él no está muerto, que estas cosas no son para otra era, que el bautismo en el nombre de Jesús no era para antes, pero Él es el mismo ahora. Amén. Destruir todos los demás lugares de culto, eso es lo que el águila de los últimos días debe hacer, para demostrar que todo lo demás es una locura, la denominación es una locura, pero para señalarles de nuevo con la misma señal que él dio, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya.
Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 56. Además, en Apocalipsis 4, 7, vimos 4 bestias que acabamos de ver. La primera, como descubrimos, fue el león. Esa fue la primera bestia que salió para afrontar el desafío de aquel día, el león de la tribu de Judá. Después de él vino la siguiente bestia. Y descubrimos que la siguiente bestia era un buey, que es una bestia de carga, un sacrificio. En los días de la Catedral Romana, la iglesia se extinguió. El sacrificio. El siguiente vino fue un hombre, una bestia con cara de hombre. Y ese hombre representaba a los reformadores, la educación, la teología, y otras más, pero la última bestia que volaría, la última bestia que vendría, la Biblia dice que era un águila en vuelo. Aleluya. Y el profeta dijo, en este día habrá luz. Oh, Dios mío. En aquel día habrá luz. Ha habido una época de reformadores. Ha habido un día que es solo una sombra, indistinguible del día y la noche. Pero al atardecer, al tiempo del águila, habrá luz al atardecer, el camino a la gloria seguramente encontrarás. En el camino del agua, está la luz hoy, enterrada en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y viejos, arrepiéntanse de todos sus pecados, el Espíritu Santo los bautizará en ellos. Porque las luces del atardecer han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo son uno. Amén. Habrá luz al atardecer. El único lugar elegido por Dios para adorar. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Apocalipsis 4, 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía cara como de hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. 57. Oh, ¿a qué viene este mensaje? ¿Qué hará? Y en su día habrá luz al atardecer. ¿Y qué? Dar la bienvenida a sus hijos de regreso a casa, a la verdadera tierra prometida, con la misma señal de la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto. El lugar elegido por Dios para adorar, Jesucristo. Ese es el único lugar que existe. Ese es el único nombre que Dios tiene para la salvación. Así es como ha llamado a la familia en el cielo mientras está en la tierra, Jesucristo. Oh, iglesia, oh, pueblo, amigo pecador, no confíen en nada más que en Jesucristo. No confíen en ningún predicador. No confíen en nadie más para salvarlos. No confíen en ninguna iglesia, ningún credo, ninguna denominación. Confíen solo en Jesucristo, porque Él es la luz de la hora. Inclinemos nuestros rostros. Habrá luz al atardecer, el camino a la gloria seguramente encontrarás. En el camino del agua está la luz hoy, enterrada en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y viejos, arrepentíos de todos vuestros pecados, el Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces de la tarde han llegado. Es un hecho que Dios en Cristo son uno. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 58. Oh, hermano, hermana, si aún no se han arrepentido, si no se han bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿comenzarían esta noche? ¿Le darían a Dios la oportunidad de recibirlos en el lugar donde pueden adorarlo? Recuerden, fuera de allí, no hay lugar donde Dios prometió encontrarlos y recibir su adoración. Ustedes dicen, hermano Branham, adoro con la misma sinceridad. Caín también. Hizo toda clase de ofrendas que Abel, pero fueron las ofrendas equivocadas. Pueden ir a la iglesia, pagar sus diezmos y cumplir con su deber como cristianos, con la misma sinceridad que cualquier hombre o mujer. He estado aquí por unos 30 años, por la ciudad, gritando este mismo mensaje. Me estoy haciendo viejo. No puedo estar con ustedes mucho más tiempo. Pero recuerden, en el día del juicio, mi voz está grabada y hablará en su contra. Solo hay un lugar donde Dios pone su nombre, y no es en una iglesia, sino en Jesús. Solo hay un lugar de adoración, solo un lugar donde eres recibido, y es en el amado Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual ser salvo. Ninguna iglesia, ningún credo, nada. Jesucristo. Y ese debe ser el mensaje del momento. Restaurar los corazones de los niños a la fe que una vez fue entregada a los santos. ¿Lo aceptarás esta noche?
Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 59. Y mientras inclinamos la cabeza, y quienes deseen ser recordados en oración, levanten la mano. No podemos hacer un llamado al altar porque son demasiados. Que Dios los bendiga. A mi izquierda, creo que hay 300. Ahora, a mi derecha, levanten la mano y digan, quiero ser recordado. Creo que hay 150 o más a mi derecha. Tenemos un tabernáculo aquí abajo con un gran estanque de agua. Pastor, un excelente pastor, el hermano Orman Neville, asociados, estos hombres de por aquí que ven y conocen. Cada día, cada noche, a cada hora, hay personas que desean ser bautizadas y se han arrepentido, siempre esperando. Y si obedecen ese mandamiento, están seguros, por una promesa de Dios, si son sinceros de corazón, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Solo hay un lugar de adoración. Ahora bien, ese no es el tabernáculo, es en Cristo. ¿Cómo entramos en él? Por un solo Espíritu todos somos bautizados en este único cuerpo. Oremos. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 60. Querido Dios, al alzar estas manos, significaron lo que había debajo de esa mano en el corazón. La convicción de que necesitan tu ayuda. Oro por cada uno de ellos, Padre. Y voy a citar tu palabra. Dijiste, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Padre, tras unas semanas de ausencia, regresó y preguntó por este. ¿Se han ido? ¿Y qué hay de? Se han ido. Querido Dios, uno a uno somos llamados. Uno a uno tenemos que afrontar el reto de caminar por el valle de sombra de muerte. Y es un deber de cada uno de nosotros, mortales. Pero esta noche nos has ofrecido tu petición. Si creemos en Él y nos bautizamos en su nombre, nos recibirás. Y en este cuerpo, el cuerpo de Cristo, no en la iglesia, sino en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo ya ha sido juzgado. No tendrá que ser juzgado. Dios derramó su ira sobre ese cuerpo, y ese cuerpo está libre de pecado. Y estar en Él nos libera del pecado por su expiación, que murió por nosotros. Y allí tenemos comunión unos con otros, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y contaminación. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 61. Padre Dios, te pido que lleves a cada uno de ellos a tu reino. Concédelo, Dios. Que ninguno de ellos se pierda. Que no haya niño ni niña, hombre ni mujer. Señor, algunos de los míos están aquí sentados esta noche, libres de esa sangre. Recuerdo muy bien las palabras de mi padre. Y te pido, amado Dios, que ninguno se pierda. Concédelo, Señor. Te creo ahora con todo mi ser. Mueve a mis hermanos, hermanas, mis amigos aquí en este lugar esta noche y allá por el teléfono, desde varios estados escuchando, desde la costa este hasta la costa oeste. Te pido, amado Dios, allá en los desiertos de Tucson, allá en California, allá en Nevada e Idaho, allá en el este y alrededores, allá en Texas, mientras se da esta invitación, la gente sentada en pequeñas iglesias, gasolineras, hogares, escuchando, oh Dios, que ese hombre o mujer, niño o niña perdido, en esta hora venga a ti. Concédelo ahora mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para que encuentren este refugio mientras sea tiempo. Cuando veamos la señal de la victoria, la tierra poniéndose nerviosa, el tiempo de la liberación está cerca. Una parte de nuestra nación se hunde, la otra parte se tambalea y estalla con terremotos, como Jesús prometió que sucedería. Que no tarde demasiado, Señor. Que lo acepten ahora, porque te los presentamos como trofeos de la reunión, del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le creen? Que Dios los bendiga. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? A mi izquierda, levanten la mano. ¿Cuántos a la derecha, levanten la mano? Que Dios los bendiga. Hasta donde yo veo, a todos. Es la verdad, amigos. Dios sabe que es verdad. Ahora, estando en Él, al estar en Él, tienen acceso a todo por lo que murió. ¿Y por qué murió? Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. ¿Creen eso? ¿Creen en su expiación para sanar ahora? Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Que levanten la mano, a la derecha o a la izquierda. Hay muchísima gente enferma. No puedo llamar a la fila. Verán, no puedo subir a la plataforma. No hay manera. Están teniendo reuniones de oración por los enfermos en otros lugares, en las iglesias y demás, allá en el tabernáculo. Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos creyentes hay? Levanten la mano. Muy bien. Les voy a citar la palabra, que es Cristo. La última comisión de Jesús al mundo, y mejor dicho, a la iglesia. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Marcos 16. Amén. Muy bien. Les pido como creyentes que impongan las manos sobre alguien que tengan enfrente. Simplemente impongan las manos sobre alguien que tengan enfrente, y cada uno ore por los demás. Pon tus manos sobre alguien que esté a tu alrededor. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Señor, aquí ante mí hay una caja de pañuelos, pequeños artículos, una anciana agonizante, un bebé moribundo, enfermos por todas partes. Leemos en la Biblia que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales, y los colocaron sobre los enfermos, y los malos espíritus, los espíritus inmundos, las enfermedades y las dolencias se alejaron de la gente. Ahora, Señor, sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú sigues siendo Jesús, el único lugar de adoración provisto por Dios. Y ahora, hoy, estas personas han confesado su misma fe, creyendo como esas personas. Seguramente has abierto un camino para ellos, y pongo mis manos sobre estos pañuelos y pido que las enfermedades y aflicciones abandonen los cuerpos de las personas sobre las que serán colocadas, en el nombre de Jesucristo. Hechos 19, 12 de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 65 Ahora, se nos enseña que mientras Israel salía de Egipto en cumplimiento de su deber, camino a la tierra prometida, el mar rojo se interpuso en su camino. Y Dios miró hacia abajo a través de la columna de fuego, y el mar se acobardó, retrocedió y dejó que Israel pasara a la tierra prometida. Oh Dios, mira hacia abajo a través de la sangre de Jesús esta noche, y que la enfermedad retroceda y Satanás sea expulsado. Y que el pueblo alcance esa promesa de buena salud y fortaleza que Dios dijo. Sobre todo, deseo que prosperes en salud. Ahora, como ves, Señor Jesús, las manos de estas personas, imponiéndose unas sobre otras, simbolizan su fe en que dijiste. Estas señales seguirán a los que creen. Oran a su manera unos por otros. La siguiente persona ora por ellos. Ahora, Señor, este desafío se ha superado. Satanás, el gran farsante, no tiene derecho a retener a un hijo de Dios. Es un ser derrotado. Jesucristo, el único lugar de adoración, el único nombre verdadero, lo derrotó en el Calvario, y reclamamos su sangre ahora mismo, pues él derrotó toda enfermedad, toda dolencia. Y pido a Satanás que abandone esta audiencia. En el nombre de Jesucristo, sal de este pueblo y sean libres. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 3 Juan 1, 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 66 Todos los que aceptan su sanidad basándose en la palabra escrita, den su testimonio poniéndose de pie y diciendo, ahora acepto mi sanidad en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Aquí están. Vigilen aquí, lisiados y demás, levantándose. Alabado sea Dios. Eso es. Solo crean. Él está aquí. ¡Qué maravilloso! Afuera, entre la audiencia, junto a los cables, deberían ver. Creo que todos los presentes, que yo sepa, o la mayoría, están de pie en este momento. ¡Oh, qué momento tan maravilloso! La presencia del Señor. Eso es lo que, donde está la presencia del Señor, hay libertad. El Espíritu de Dios nos hace libres. Ahora que Él nos ha sanado, lo creemos. Él nos ha salvado, lo creemos. Quienes quieran ser bautizados, el estanque está listo. A cualquier hora que quieran venir, habrá alguien allí para atenderlos. Y ahora, antes de terminar, creo que deberíamos cantar un antiguo himno de la iglesia. Yo lo amo, porque Él me amó primero. Levantemos las manos a Dios y cantémoslo con todo el corazón.
Nos vemos mañana a las 9:30, en este mismo edificio, para el tema matrimonio y divorcio. Muy bien. Cantémoslo juntos. Yo lo amo. Que esta gran audiencia lo cante ahora. Desde la distancia, cántenlo también. Porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. 67. ¿Dónde se hizo? En el madero del Calvario. Mientras lo cantamos de nuevo, quiero que le des la mano a alguien a tu alrededor y digas: Dios te bendiga, peregrino. Lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Oh, ¿no lo amas? ¿No es maravilloso? ¿Es Él tu refugio? Es una roca en tierra cansada, un refugio en tiempo de tormenta, el único refugio que conozco. Por lo tanto, mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Divino Salvador. Ahora escúchame mientras oro. Quita toda mi culpa, permíteme ser completamente tuyo desde hoy. Levantemos las manos mientras lo cantamos. Mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Divino Salvador. Ahora escúchame mientras oro. Quita todos mis pecados, permíteme ser completamente tuyo desde hoy. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras lo tarareamos. Mientras recorro el oscuro laberinto de la vida, y las penas me rodean, sé mi guía. Ordena que la oscuridad se convierta en día, enjuga las lágrimas de la tristeza, y no permitas que me aleje jamás de ti. Mientras permanecen con la cabeza inclinada, nuestro amado pastor, el hermano Orman Neville, despedirá a la audiencia.